Hola, soy la doctora Camila Cortés Novak de Clínica FI Fertilidad Integral en México y quiero hablarles un poco de la importancia de elegir a un buen ginecólogo y la importancia de hacer buenas preguntas y establecer una buena relación con su ginecólogo a la hora de elegirlo. Hay que tener en cuenta que un profesional de la salud de calidad es un derecho, no es un lujo, y es un profesional de la salud que te va a acompañar todo a lo largo de tu vida, no solo en el momento reproductivo o al momento de tener hijos, pero todo a lo largo de la vida de la mujer. Entonces, para eso creo que hay que tener muy en cuenta que es una relación que se basa en la confianza, es una relación que se basa en el respeto mutuo y que es muy importante elegir a alguien que se adapte a ti, a tus necesidades, tu sentido un poco de vida. ¿Por qué lo digo esto? Porque es muy importante recalcar que el ginecólogo o la ginecóloga que le funcionó a tu amiga no quiere decir a lo mejor que sea la persona que te va a funcionar a ti, o a lo mejor quien atendió a tu mamá no es la persona con la que tú te vas a sentir a gusto para hacerle las preguntas de intimidad que necesitas hacerle. Entonces, al ser una relación que va a tener que ser tan cercana durante tantos años, es muy importante que sea con alguien con quien hagas clic, que te caiga bien, que tenga sentido lo que te dice, lo que te explica y que no y que sea alguien en quien confías plenamente. Estamos en una época en la que hay tal saturación de información, hay tanta información tal a la mano, pero muchas veces falsa, que siento que es fundamental saber confiar en los profesionales, que somos los doctores, saber confiar en los especialistas, que al final, por mucha información que tú tengas en internet o de tus amigas o experiencias, los especialistas han dedicado años de su vida al estudio para encontrar soluciones. Entonces, hay que aprender a trabajar en equipo y hay que aprender a elegir a la persona y al doctor que mejor te va a funcionar a ti. ¿Por qué es tan importante elegir a un buen ginecólogo? Es una relación, como decíamos, basada en la confianza. Es importantísimo que le puedas tener toda la confianza a tu ginecólogo de contarle cualquier cosa, cualquier intimidad, cualquier duda, cualquier vergüenza, tanto a nivel sexual como a nivel ginecológico, infecciones, que sea alguien con quien tienes una apertura total. Y eso a veces puede llegar a costar cuando la persona, el doctor, la doctora, es alguien que conocemos, es alguien de nuestro círculo, es alguien cercano. ¿Por qué? Porque hay una barrera social que se impone que no va a permitir que estés igual de abierta que si es un completo desconocido en el cual no te da vergüenza que sepa que a lo mejor tuviste una infección de transmisión sexual, o a quien no te daría cortes decirle que estás teniendo una bajada en tu deseo sexual, una bajada en el líbido. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, que sea alguien de plena confianza. Por el otro lado, tiene que ser obviamente una relación basada en el respeto, porque estamos hablando de temas delicados, estamos hablando de intimidad, estamos hablando de que a lo mejor no vas a estar cómoda mientras te hacen un tacto, pero vas a estar a lo mejor confiada sabiendo, me lo está haciendo increíble, me está explicando en todo momento y aunque yo me siento incómoda porque a nadie le gusta que le hagan un tacto, tú vas a estar tranquila porque sabes que estás con alguien que te respeta profundamente. Y hay un tema de comunicación muy importante. Como doctores, la mejor manera que tenemos nosotros de establecer un buen diagnóstico y de poder establecer esa comunicación cercana y relación cercana con los pacientes es si hay comunicación. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos intuir, podemos preguntar, pero si no hay una comunicación abierta, si es alguien con quien no sientes que te escucha, va a ser mucho más difícil establecer un buen diagnóstico, un buen tratamiento que se adapte a ti, simplemente porque falta información para hacerlo. El buen ginecólogo, la buena ginecóloga va a ser un impacto enorme en tu vida en cuanto a diagnósticos tempranos y a prevención. Esa es la regla número uno. Antes que curar, antes que todo, es toda la parte de prevención. Entonces, por eso es importante estar con alguien bueno para, en caso de que hubiera algún problema, en caso de que hubiera alguna patología, saber que estás con alguien que tiene un espectro amplio para poder detectarlo y tratarlo o prevenirlo antes de que sea un problema. Por el otro lado, también es importante dentro del área de elegir un buen ginecólogo, es alguien que se adapte
a tus necesidades, a tus juicios, a tus valores, a tu religión. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a que a lo mejor tu confianza no va a ser la misma si estás con alguien que difiere en cuanto a ti, por ejemplo, en cuanto a juicios o en cuanto a, puede ser también religión, en cuanto a valores. Entonces, esa parte es muy, muy importante. ¿Cómo vamos a diferenciar también un buen acompañamiento y un mal acompañamiento dentro de la relación médico-paciente en un ginecólogo? Hay que tener en cuenta, por supuesto, todo el tema de desinformación, de negligencias, o sea, todo eso también pesa a la hora de elegir un buen o un mal ginecólogo. ¿Qué buscar en un buen ginecólogo? Número uno, tenemos que ver la parte de formación y especialización. Tenemos que ver que sea alguien que tiene la cédula profesional, que es parte de el consejo de ginecólogos, o sea, que tenga todos los datos y todos los papeles en regla. Sabemos que hay mucho charlatán, sabemos que de pronto hay gente que dice ser doctora sin ser doctora. Entonces, esa parte es fundamental y hay que tenerla muy en cuenta. También hay que tener en cuenta que no todos los ginecólogos se dedican a las mismas áreas. Hay doctores ginecólogas, a lo mejor que están más dedicadas a la parte de la obstetricia, de atender partos, embarazo, y a lo mejor hay otros que son especialistas en menopausia o en endometriosis o en fertilidad. Entonces, a la hora de elegir un ginecólogo, una ginecóloga en general, no pasa nada, o sea, todos van a partir de la misma base, pero a veces si hay un tema en específico, pues a lo mejor el mismo ginecólogo, la ginecóloga te va a decir, mira, como tienes un embarazo múltiple de alto riesgo, yo estaría más cómoda si te vas con tal compañera mía que es extraordinaria, que se especializa en eso. O en el caso de una endometriosis, pues ya hay doctores y ginecólogos, ginecólogas subespecializados en cada una de estas patologías y eso también es importante a la hora de elegir a el ginecólogo que te va a funcionar a ti, que a lo mejor no es que la ginecóloga que estuvieras viendo no sea buena, a lo mejor es extraordinaria, pero su área de subespecialidad puede llegar a ser distinta a lo que tú necesitas en ese momento. También es muy importante la parte de recomendación, obviamente, y de opinión de pacientes cercanos, de gente que tú confías. A veces yo digo, hay que tener mucho cuidado con todo lo que son opiniones en redes sociales, porque igual que alguien puede llegar a muy alto en redes sociales, gente que a lo mejor no conoce a ese doctor puede llegar a destrozarla muy rápido por un juicio de valor que muchas veces no tenemos el panorama completo. Entonces, yo creo que la mayor recomendación que puede llegar a haber es por parte de gente cercana tuya que te lo recomienda, que le fue bien, que te dice, mira, a mí me trató esto de manera impresionante, ahora es una doctora un poco seca. O, mira, me encantó esta parte, pero esta otra a mí no me funcionó. Y entonces tú ya vas midiendo qué es lo que necesitas y qué es lo que te va a venir bien de ese doctor, porque a lo mejor a ti un doctor que sea extraordinario cirujano, pero que no es cercano en la consulta, que no te hace sentir como que te está viendo porque tú necesitas a alguien que te diga tu nombre, tu apellido, que se acuerde el nombre de tu bebé, pues a lo mejor ese doctor no te va a funcionar porque no te va a hacer sentir segura. Y la parte de cercanía y accesibilidad. No todos los doctores son igual de, vamos a decir, cariñosos, no todos los doctores son igual de cercanos o igual de accesibles. Hay algunos que te van a decir, yo te contesto por WhatsApp inmediatamente y hay otros que te dicen, yo de ninguna manera. Entonces tú tienes que medir un poco qué es importante para ti en cuanto a tu situación. Si tú lo que necesitas es un seguimiento general ginecológico, a lo mejor no necesitas que tu doctora te conteste inmediatamente todos los mensajes, pero si estás embarazada y tienes muchísimos nervios o estás siguiendo un tratamiento de fertilidad y cada día es distinto y además tienes el tema de las hormonas y mucho estrés, a lo mejor sí necesitas a alguien cercano, sí necesitas a alguien accesible que te conteste el teléfono en cualquier momento para resolver tus dudas. Entonces, esta parte también hay que adaptarla a cada situación y a las necesidades de cada paciente, que van a ser todas distintas. A lo mejor a tu prima le funcionó increíble esa doctora que tomaba en cuenta su alimentación, sus sueños, el ejercicio y todo, y a lo mejor a ti no te funciona porque tú estás buscando a alguien que sea muchísimo más técnico y que se centre en explicarte perfectamente bien
qué es lo que te está pasando y la patología que tienes. Entonces, esa parte hay que medirla. ¿Qué recomiendo yo siempre como criterios un poco subjetivos a la hora de elegir un doctor? Yo creo que es fundamental que sea alguien, uno, que te vea la cara, que te saluda cuando llegas. Y parece una tontería, pero no todos los doctores lo hacen. Y hay veces que entran en un bucle en el cual llegas, están en su computadora, hola, ¿qué tal? Nombre, apellido, edad, y todo el tiempo lo que están haciendo es llenando los datos. Yo entiendo, y soy la primera a entender, que la consulta puede llegar a estar muy saturada. Puedes en ginecología además estar mal de tiempo porque a lo mejor se atravesó un parto, una cesárea que no tenías programado y tu consulta las cosas van más lento. Pero yo sí creo que es muy importante la parte de contacto visual y la parte de sentir que tu doctor te está viendo, te está tomando en cuenta y que te escuche sin interrumpir. Porque como doctores a veces pecamos de ya saber o creer saber lo que el paciente tiene antes de que nos lo termine de contar, porque ya identificamos, todas las estrellitas. Sin embargo, muchas veces como pacientes también tienen que desahogarse, tienen que contarnos lo que ellos consideran que es importante. Entonces, esa parte de escuchar sin interrumpir es muy importante. También muy importante estar con un doctor, una doctora que no minimice tus síntomas. Si tú consideras que algo te está pasando que es fuera de lo normal, puede ser desde algo muy evidente como dolor o un sangrado, pero también puede ser algo que consideramos subjetivo como líbido bajo o que tú digas, siento que estoy de mal humor todo el tiempo y yo no soy así, o que estoy agotada todo el tiempo y esto no es lo normal en mí. A la hora de minimizar los síntomas, nos nubla como doctores para establecer un buen diagnóstico. Y ahí es donde pasan cosas tan graves como que el promedio para diagnosticar una endometriosis son 7 años. Y no es porque esa mujer no presentó síntomas desde el principio, es porque fue con doctores, doctoras, que minimizaron esos síntomas y no los tomaron en cuenta a la hora de establecer un diagnóstico, recomendaciones o investigar de más. Entonces, ya sea un dolor, ya sea cansancio, ya sea, necesitas estar con un doctor que te vea en entero, porque nosotros no tratamos síntomas, tratamos pacientes y los pacientes son un conjunto de muchísimas cosas. También creo que es importante hoy en día buscar a un doctor, una doctora que tenga sensibilidad, uno, en temas de género, dos, en temas de diversidad sexual. ¿Por qué? Porque no el camino de todo el mundo es el mismo. Y también en un tema de placer sexual y de relaciones. Para mí es una locura cuando veo pacientes que nunca les habían preguntado si tenían relaciones sexuales placenteras, frecuentes, no frecuentes. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor han normalizado ciertas cosas y dices, bueno, es que a mí siempre me ha dolido o es que a mí siempre me ha molestado. Y si tú no haces la pregunta, como doctora, ¿cómo esperas a lo mejor que esa paciente te suelte esa información? Entonces, tú como paciente tienes que buscar a un doctor que te pregunte por tu calidad de vida sexual, porque no es la misma en todo el mundo y a veces hay síntomas, hay señales que tenemos que tomar en cuenta en ese ámbito. Entonces, es un lugar en el que no debería haber vergüenza de poder hablar de tu vida sexual, de lo que te molesta, de lo que no te molesta, de las preguntas que puedes llegar a tener para poder abordarlas desde un punto de vista médico integral. Dentro de las preguntas claves que tienes que poder hacerle a tu ginecólogo, a tu ginecóloga, que también a veces te ayudan a establecer si va a ser el ginecólogo o la ginecóloga adecuada para ti. ¿Cuál es tu enfoque en cuanto parto cesárea, por ejemplo? Ahora vamos a indagar un poquito más en eso. En cuanto a la anticoncepción, en cuanto a la salud sexual, pues ahí entran muchas cosas de sociales, religiosas, que a lo mejor tú estás buscando a alguien que tenga el mismo acercamiento que tú en cuanto a la anticoncepción y si tu ginecólogo tiene uno distinto, pues nunca van a poder llegar a hacer clic en algo que te funcione a ti porque hace ruido de un lado y del otro, ¿no? Entonces, esa parte es importantísima. También el preguntar si tiene experiencia previa, si tú tienes alguna condición en específico o si tienes alguna situación eh, familiar, personal en específico. Por ejemplo, si has tenido algún trauma, si el ginecólogo que vas a elegir
tiene experiencia en ese área. O si estás teniendo un embarazo de alto riesgo con diabetes, hipertensión, si tu ginecólogo está acostumbrado a manejar eso. O a lo mejor eres madre soltera. No lo sé, distintas maneras que si tú sientes que tienes una condición en específico, hay que comunicarla, hay que preguntar, ¿qué experiencia tienes en esto? ¿Qué tan cómodo te sentirías tratando un embarazo de alto riesgo o un cáncer de mama o distintas patologías? A la hora de acercarte y elegir un ginecólogo o ginecóloga, por ejemplo, cuando estás buscando un embarazo para tener un bebé, yo siempre creo que es fundamental preguntarle cuál es tu tasa de parto, cuál es tu tasa de cesárea. O sea, recordemos que la cesárea debería de estar en no más del 15% según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si ya de entrada te contesta 65% o no tiene los datos a mano o yo diría, hay que tener cuidado. Ahora, no es lo mismo si tú estás con un ginecólogo especializado en embarazos de alto riesgo. Es normal que su tasa a lo mejor de cesárea sea más alta, ¿ok? Pero yo siempre preguntaría eso. ¿Cuál es tu tasa de parto? ¿Cuál es tu tasa de cesárea? ¿Cuál es tu tasa de inducción? ¿Qué opinas del parto humanizado, el parto respetado? ¿Qué herramientas me vas a dar para que yo esté tranquila el día de mi parto? Dentro de la cesárea, ¿qué motivos consideras tú que son de cesárea? Y que siempre sea, uno, muy abierto a compartir esos datos contigo. Número dos, que siempre haya un diálogo en el cual tú no sientes que te imponen ningún tipo de decisión o que minimizan lo que a ti te gustaría por decir, bueno, yo soy la doctora, yo elijo, entonces, bueno, tú tranquila porque yo me ocupo. No, a mí me gusta cuando mis pacientes se sienten súper informados en consulta, cuando saben perfectamente bien todo lo que está pasando y el por qué. Entonces, el que sea un ginecólogo, una ginecóloga abierta a que le cuestiones, a que le hagas preguntas y hasta que no te quedes tranquila con las respuestas, creo que es importantísimo, porque cuando estás en la misma línea de comunicación que tu doctor, si hay que cambiar el plan, si hay que adaptarlos, vas a estar mucho más tranquila. ¿Por qué? Porque sabes que lo hizo pensando en ti, en tu beneficio personal, y tú entiendes que lo que pasó fue por X, Y, Z y no se siente como una decisión impuesta. Entonces, para mí esa parte es fundamental. A la hora de hacer clic con tu ginecólogo o ginecóloga, ¿cuáles son esas otras cosas personales que podrían influir? Por ejemplo, imagínate que tú eres deportista de alto rendimiento, ¿no? O que te encanta hacer bici, correr. Seguramente vas a hacer mucho más clic con un doctor o una doctora que tenga esa misma pasión, porque entonces te va a poder recomendar en cuanto a suplementos, en cuanto a adaptaciones metabólicas de tu cuerpo cuando estés buscando un embarazo. Entonces, no solo es a nivel social todo, pero también a nivel intereses, que sea alguien que sientes que ve la vida como tú la estás viendo. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen que hacer en la consulta cuando lleguen? Les voy a adjuntar un descargable para que puedan tenerlo el día que vayan a su consulta. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los exámenes de rutina que corresponden con tu edad? Eso es importantísimo. Que me corresponde esto, no me corresponde el otro. ¿Por qué? Para que lo sepas. ¿Qué opciones anticonceptivas me funcionarían a mí si quiero lograr este objetivo? Si soy así, dependiendo de tu trayectoria, tus objetivos, tu vida sexual, todo, cada persona necesita una adaptación a lo mejor de los anticonceptivos que va a utilizar. Si tienes síntomas, ¿cuáles son las posibles causas que puede llegar a haber? ¿Cómo vamos a llegar al fondo de todo esto? También es muy importante, yo creo, qué recomendaciones te da tu ginecólogo o tu ginecóloga para mejorar tu salud en general. Entonces, aquí podemos detectar mucho qué tipo de ginecólogo o ginecóloga es. A mí me gusta cuando es integral, cuando pueden ver desde el sueño, alimentación, ejercicio, estado emocional, o sea, que no se limiten simplemente a lo mejor a los checks de la lista, pero que vean a la paciente como persona. Y eso nos va a ayudar a conseguir muchísimo mejores resultados, tanto para mantener la salud, prevenir patologías, como para poder tratar posibles síntomas, posibles enfermedades. Necesitamos verlo todo. ¿Cada cuánto me recomienda volver? Eso también es muy importante. ¿Cuándo me quieres volver a ver? Porque a lo mejor dependiendo de ciertas cosas dice, oye, como has tenido una anemia tremenda ahorita, quiero verte en 2 meses.
Perfecto, quiero que me mande resultados de esto. Entonces, esa parte es importante. ¿Cómo me puedo comunicar contigo si entre consultas va a contestar, no va a contestar? A lo mejor hay doctores que te dicen, yo prefiero que me contestes por mail. Otros que te dicen, mira, si es urgente, mándame un WhatsApp. Entonces, esa parte es muy importante. Como ginecólogo, como ginecóloga, es muy importante que te escuchen sin interrumpirte, que no sientas ningún tipo de juicio con la persona que te está examinando, que sepas que aunque estás en consulta, si te toca que te hagan una revisión, si te toca y no te sientes cómoda, puedes en ese momento decir, sabes que no me siento cómoda, lo que sea, y te vas. No porque ya estés ahí, se lo debes a nadie. Entonces es muy importante esa parte que estés cómoda, que te escuches y que sepas irte si no estás bien. Y también es muy importante un ginecólogo, una ginecóloga que no te haga sentir juzgada o que te haga sentir incomprendida. Yo he llegado a ver en consulta pacientes que a lo mejor su ginecóloga les cuestionó, ¿por qué no has tenido hijos si llevas 10 años casada? O pacientes que simplemente nunca les preguntaron si tenían algún tipo de problema, duda, y entonces asumieron que sabían, creían que lo que les estaba pasando era normal y simplemente por vergüenza ya no cuentan nada, se cierran y hacen un problema muchísimo más grande. Entonces, el sentirse en confianza es fundamental. De la misma manera que te van a hacer preguntas incómodas y lo lógico es que te pregunte por tu vida sexual, por infecciones de transmisión sexual, también es parte del paquete que te hagan sentir cómoda, que te hagan sentir escuchada, que te hagan sentir comprendida. Entonces, la relación con tu ginecólogo, con tu ginecóloga es una relación muy íntima que tiene que estar basada en la confianza, en la cual tienes que ser lo más abierta posible y sentirte en un ambiente seguro para poder compartir y para poder establecer un buen vínculo que tenga resultados increíbles a nivel de tu salud. También es muy importante reconocer como doctor cuando algo está fuera de tu campo de especialidad. Y el estar con alguien que tiene la humildad de decirte, eso no me corresponde, deja que te recomiende a alguien que te va a poder ayudar mejor que yo, es una maravilla. Por eso hay que saber como doctores trabajar en equipo y como paciente es una gran señal cuando un doctor se acompaña de un equipo para podernos apoyar, para poder seguir creciendo, para poder seguir aprendiendo profesionalmente y poder dar la mejor atención a ustedes, las pacientes, en las cuales se sientan seguras, vistas en conjunto y que podamos resolver todas sus dudas, patologías y poder cuidar la salud, que eso es yo creo que lo más importante. Espero que les haya gustado, espero haber resuelto muchísimas dudas. De todas maneras, les voy a dejar un PDF descargable con todo esto y con las preguntas que yo considero que hay que hacerle a tu ginecólogo, tanto a la hora de elegir a un ginecólogo o ginecóloga, como al momento de la consulta para que no se te olviden. Yo siempre les digo, apunten todo porque si no, se les olvida. Ojalá les haya servido y muchas gracias por llegar hasta aquí.